Day6 es un grupo musical perteneciente a JYP Entertainment. Debutó el 7 de septiembre del año 2015 con 6 miembros, pero actualmente cuenta con 5 miembros. Jae y Sungjin son guitarristas, Wonpil toca el teclado, Doowon toca la batería y Younghae el bajo. 4 de ellos son coreanos, excepto Jae, quien nació en Argentina, pero se mudó a Estados Unidos antes de cumplir los 5 años. También, Younghae vivió en Canadá, donde asistió a la secundaria, así que ambos son muy fluidos en inglés. En este video se tratarán los siguientes temas en relación al trato de la agencia: producción musical, promociones, salud, seguridad y los reclamos de Jae. Day6 está compuesto por talentosas personas que no solo son expertos con sus instrumentos y vocalistas excelentes, sino también son productores. Younghae, Jae, Seungmin y Wonpil fueron activos en la producción detrás de sus últimos regresos. Inclusive su canción debut, Congratulations, fue coescrita y co-compuesta por todos los miembros del grupo. Estos son algunos mini álbumes y están encerrados los nombres de los chicos, en donde participaron como productores o compositores. Y como pueden ver, están en todas sus canciones. En el año 2017, el grupo realizó un proyecto llamado Everyday 6, en el cual tuvieron un comeback todos los meses del año. En total, fueron 12 comebacks, todos con videos musicales y canciones producidas por ellos mismos. Cada mes lanzaban 2 canciones, una aparte de la del video musical, lo que suma aún más producciones. Pero en total dividieron el año en 2 álbumes: Sunrise, que contiene 14 canciones, 10 de ellas publicadas previamente entre enero y mayo del 2017, y Moonrise, de 18 canciones. 10 de ellas también fueron publicadas previamente desde julio a noviembre del 2017. El 20 de abril del 2020, Day6 anunció que tendrían un comeback el 11 de mayo. Fans del grupo, que se llaman My Day, inmediatamente tomaron redes sociales para expresar su emoción. Pero la emoción lentamente se volvió en decepción cuando JYP Entertainment y Studio J nuevamente mostraron su continua técnica vaga de promociones al grupo. Studio J es una subagencia que está bajo JYP Entertainment, la cual se encarga de gestionar a Day6 y a otro artista llamada Nakjun, quien actualmente no está activo porque está cumpliendo con el servicio militar obligatorio. También solían gestionar a Park Jimin antes de que dejara la agencia en agosto del 2019. Desde una mala planificación hasta la falta de promociones e incluso un mal manejo de eventos como el My Day Third Generation, para fans del grupo, Studio J ha mostrado mucha incompetencia hacia Day6. A solo pocos días del regreso, My Days se han encargado de promocionar a Day6 e incluso han creado hashtag como Studio J despierta y trabaja y Studio J deja de engañar a los fans. Muchos fans del grupo están molestos porque no es la primera vez que intenta llamar la atención de la agencia en relación a las promociones de Day6. Un usuario en Twitter dijo: Studio J no tiene excusas. Day6 son su único artista activo al momento. ¿Cómo es posible que su promoción es la peor ahora? ¿No deberían tener más presupuesto y promociones ahora que solo deben enfocarse en Day6? ¿O siquiera les importa? Mientras buscaba información para este video, me topé con una publicación en el foro Quora donde una persona preguntó: ¿por qué Day6 no es tan popular a pesar de que hacen las canciones más innovadoras en el K-pop? Y la respuesta más votada me resultó interesante, así que se las comparto. Porque la gestión y el equipo de marketing de JYP Entertainment perdió el ritmo, de nuevo.
Lo estaban haciendo muy bien alrededor del 2014 y 2017, y luego de 3 años volvieron a ser un grupo de personas irresponsables. Tipo, ¿qué pasó, gente? Deberían haber mantenido el buen trabajo. Ahora, ¿qué me hace decir cosas que suenan como loca? JYP siempre estuvo entre los 3 grandes, pero nunca fue tan grande como YG o SM. Es porque siempre buscaron a los mejores talentos, pero nunca supieron gestionarlos bien. Estaban tan cerca de llegar a la cima cuando Wonder Girls tuvo un gran éxito, pero ¿qué hicieron? Enviaron a las chicas a Estados Unidos para ir de gira con los Jonas Brothers como artistas de apertura. Al mismo tiempo, Girls' Generations se apoderó del corazón de las personas coreanas y se convirtió en el grupo de chicas de la nación. Cuando regresaron y trataron de arreglar las cosas, ya era tarde, porque YG debutaba a 21. También le sucedió a Day6. Lo estaban haciendo muy bien en 2017 cuando tuvieron su proyecto Everyday 6. Fue tan innovador lanzar 2 canciones y un mini concierto cada mes, y sus transmisiones en V-Live junto con los lanzamientos fueron tan buenas, ganaron mucha atención y fans en esa época. También fue en ese año que tuvieron apariciones en televisión. Antes del 2017 nunca asistieron a programas televisivos, solo tenían presentaciones en la calle y transmisiones de radio. Y eran muy buenos en eso. Incluso aparecieron en Immortal Songs, junto a nombres más importantes. La mayoría de My Days que conozco les empezó a gustar Day6 en esa época. También empezaron a dar conciertos en festivales universitarios. Mucha gente los amaba. La mayoría incluso amaba sus canciones sin siquiera saber que fueron ellos quienes las hicieron. Recién comenzaban a tener cierto reconocimiento. Y en ese momento los enviaron a Japón. Buen trabajo, JYP Entertainment. Luego los dejaron pudrirse en la sala de práctica durante meses sin noticias de regreso en un futuro cercano. Day6 tenía programado un comeback para el 11 de mayo con su 6º mini álbum The Book of Us, The Demon, junto con las promociones para la canción principal, Zombie. Pero para sorpresa de muchas personas, el 10 de mayo, solo un día antes del comeback, JYP Entertainment lanzó un comunicado anunciando que Day6 no realizaría ningún tipo de promoción porque varios miembros presentaban problemas de salud. El comunicado decía: Hola, somos JYP Entertainment. Primero, nos gustaría expresar nuestra gratitud con todos los My Day por siempre apoyar a Day6. Nos lamenta mucho traer esta noticia desafortunada tan cerca del comeback. Recientemente, varios miembros nos informaron de estar sufriendo síntomas de ansiedad psicológica. Inmediatamente, nosotros los enviamos a una examinación médica y recibimos el consejo por parte de ayuda médica profesional de que suficiente descanso y estabilidad psicológica son esenciales. Por esta razón, luego de una larga discusión con los miembros de Day6, hemos decidido suspender temporalmente todas las actividades grupales, incluyendo las promociones relacionadas al álbum próximo, para enfocarnos en la recuperación de su salud. Prometemos poner el bienestar de los miembros de Day6 por sobre todas las cosas y de brindarles el mejor tratamiento y cuidado para su recuperación. Nos aseguraremos de informarles sobre futuras actividades del grupo. Les pedimos que continúen apoyando y amando a Day6, para que ellos puedan volver sanos y salvos a los brazos de My Day lo más pronto posible. El 16 de mayo, Jay volvió a Twitter para comunicarse con sus fans. Él dijo: Creo que estoy mucho mejor. Si soy honesto, me sentía muy asustado por muchas cosas al principio, pero sus palabras de amor y apoyo fueron una gran fuente de fuerza para mí. Lo siento tanto, lo siento inclusive más, porque sé que tan preciado era este comeback para nuestros fans. A nuestros fans, que siempre nos hacen sentir bien porque continúan compensando lo que nos falta a pesar de todo, no creo que un gracias sea suficiente para expresar cómo me siento. Muchas gracias. Todos ustedes son tan valiosos para mí. Si nos dan un poco más de tiempo, haremos todo lo posible para volver a cantar y divertirnos con ustedes pronto. Lo siento mucho, estoy muy agradecido. My Day, les amo. 10 días después del anuncio, Jay decidió compartir un mensaje que recibió por parte del mismísimo JYP, Park Jin-young. Lo hizo a través de un tweet en donde puso nuestro líder. JYP dijo: Nunca supe que estaría escuchando una canción que compusiste por 3 días seguidos en repetición. Felicitaciones por los resultados grandiosos. A lo que Jay respondió: Muchas gracias. Me disculpo por los problemas que causé en este comeback. Voy a ponerme mejor lo más rápido posible y volver a trabajar pronto. Siempre aprecio su guía y demostración de lo que un artista debe ser. Le tengo mucho respeto, señor Rey del Castillo. Y de nuevo, muchas gracias.
Y el último mensaje por parte del señor JYP dice: tómate tu tiempo, Jay. Tu salud y felicidad es más importante que hacer shows. ¿No es el punto de la vida ser feliz? Yo tuve que luchar para encontrar lo que es la felicidad. Fue desde el 2010 hasta el 2012. Y ahora ya no tropiezo más. Jimmy, que no sé quién es, también tuvo que pasar eso en 2015. Así que prefiero que pases este tiempo y encuentres la verdadera respuesta en vez de perseguir algo que ni siquiera conoces. A principios de este año, específicamente el 25 de febrero del 2020, JYP Entertainment publicó un comunicado que sorprendió a muchas personas. Por lo visto, la dirección de la vivienda de Day6 había sido compartida y las personas se acercaban diariamente a dejar regalos en la puerta. A pesar de aparentar ser un gesto inocente, detrás está el hecho de que esas personas consiguieron la dirección privada de la casa de los chicos. Y eso solo pudieron lograrlo si lo siguieron secretamente o si compraron la información. El comunicado lo compartieron en el fancafé del grupo y decía: recientemente han dejado regalos de manera constante en la puerta de la vivienda de Day6 y la privacidad de los artistas no está siendo respetada. Actos que dañen los derechos de nuestros artistas, como visitar cercanías del edificio de JYP Entertainment, las salas de práctica, los dormitorios, etc., durante actividades privadas, violan las pautas que ya hemos mencionado previamente. De todas maneras, en el caso de que estos actos continúen, pueden generar una desventaja permanente para eventos futuros. El 28 de mayo, JYP Entertainment publicó un nuevo comunicado en relación a la protección de Day6 ante las invasiones de privacidad. Hola, somos JYP Entertainment. Hemos definido una lista negra basada en los siguientes comportamientos: esperar a Day6 en horarios privados a las afueras del edificio de JYP Entertainment, sala de práctica, alojamientos, etc. Seguir a Day6 caminando o en vehículos al edificio de JYP Entertainment, sala de prácticas, alojamientos, etc. Y seguir a Day6 durante actividades personales. Este tipo de comportamiento se ha repetido seguido a pesar de que hemos anunciado pautas al respecto antes. La cantidad de personas que han continuado siguiendo sus horarios o acechándolos de cerca les ha dado a nuestra artista una gran cantidad de estrés. La acción de seguir a alguien continuamente sin su consentimiento o esperarlo escondido se considera una violación de los derechos y puede ser castigado por la ley. Estamos recolectando evidencia a través de imágenes de cámara de seguridad alrededor del edificio. Tomaremos acciones legales contra aquellos que continúen repitiendo estas acciones y violen la seguridad y privacidad de nuestro artista, independientemente de las advertencias recibidas o si han sido incluidos en la lista negra. Les pedimos a MyDay que nos ayude a trabajar para crear un entorno más seguro para nuestros artistas. El 29 de junio del 2020, Jay compartió a través de Twitter su indignación con JYP Entertainment. Publicó el siguiente retweet de la página oficial de Day6, en donde se compartía la playlist del miembro Joongkei para Live from Dive Studios, y dijo: ¿por qué no publican mis cosas? Luego añadió: recientemente hice podcast, el programa Whiting que está disponible en Facebook, y tuve una colaboración con 88 Rising. ¿Cómo puede ser que nada de eso sea compartido? Con YouTube también. Para mi canal J6 trabajé todo yo solo. Me dijeron tantas cosas en la agencia, tuve que rogar para que me dieran permiso. Pero incluso después de eso, me dijeron que debería renunciarlo porque estaba arruinando la imagen de la compañía. Pero el resto de los miembros tienen contenido y una gestión adecuada e inclusive inversiones para sus trabajos. Las personas le mostraron apoyo a Jay a través de redes sociales. Algunos tweets decían: la audacia de debutar otro proyecto cuando ni siquiera pueden promover bien a sus artistas existentes. Esto lo dijeron porque JYP en ese momento estaba pronto a debutar a la subunidad de Day6 Event of Day. Y también mencionaron cómo otros artistas previamente se habían quejado de JYP Entertainment, como Park Jimin, quien en el programa After School Club demandó en vivo a la agencia que quería cantar. Y todo concluyó cuando en 2019 terminó su contrato y no lo renovó. More music. JYP! Are you listening? Hey. I need to sing. Why did you take my... I'm a singer. No, sorry. No, sorry. So that's why I need an album. No, sorry. You know what I mean? Okay. I need to release a song. Okay. At least a year. All right, 피디님. Are you listening?
Okay, I need a can you song. calm down? Otro usuario en Twitter dijo: Bam Bam de GOT7 dijo que le gustaría tener un canal de YouTube y la compañía no se lo permitió. Y ahora Jay está diciendo que tuvo que cerrar su canal porque la agencia dijo que los hacía ver mal. No los dejan hacer nada porque arruinan la imagen de la compañía. Pero sí, JYP Entertainment es una familia. JYP Entertainment es la mejor agencia, ¿no? El 30 de junio, JYP Entertainment ha publicado una respuesta oficial a una página de noticias ante los descargos de su artista. Ellos dijeron: hemos resuelto los malos entendidos entre la compañía y los miembros a través del diálogo. Seremos más cuidadosos y trataremos de prevenir que esto vuelva a suceder en el futuro. Por su parte, Jay publicó una imagen en Twitter donde decía lo siguiente: acabo de hablar con la compañía otra vez. Creo que hubo muchos malos entendidos. Me gustaría disculparme por causar preocupación con lo que escribí. Lo que quería expresar era un asunto personal entre la compañía y yo, y no pensé que terminaría involucrando a todos los miembros. Perdona a Mayday por preocuparlas con mis pensamientos descuidados. De todas maneras, muchas personas opinaron que la agencia solo lo estaba silenciando.